Buenas noches, hoy es el martes 20 de junio y como siempre le doy las gracias por estar en estas videocharlas astilladas. Les agradezco su atención y les comento algunas de las noticias de este día. Ha sido un día difícil, de derrota para el canciller mexicano Luis Videgaray, Caso, el hombre de Washington en México, que no ha podido organizar y ejecutar los deseos de la Casa Blanca, de Donald Trump, de procesar una decisión de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. Es evidente que Venezuela vive una agitación y una circunstancia de dificultades internas que tienen diferentes factores e ingredientes, entre otros, desde mi punto de vista, también el de la desestabilización fomentada por los factores de Estados Unidos y de organismos internacionales que desean terminar con el experimento, con el proceso venezolano y aprovechando las evidentes deficiencias e insuficiencias de Nicolás Maduro, luego de la muerte de el prócer, el hombre que llevó adelante todo esto, Chávez, pues a partir de eso se han dado una serie de acciones que han sido muy potenciadas mediáticamente en todo el continente, particularmente en nuestro país, donde hay medios de comunicación dedicados, volcados diariamente, no a difundir o a señalar los hechos difíciles que pasan en nuestro país, la violencia. Bueno, hoy el asunto del espionaje denunciado en primera plana como noticia principal por el diario The New York Times, en varios medios de comunicación mexicanos, en periódicos, fue un asunto que no mereció la portada, o que si la mereció fue para encabezarla por la exculpación que hace el propio gobierno, pero no por el señalamiento del hecho impugnado o denunciado, y en algunos otros casos fue relegado a instancias no principales. Bueno, pues esta insistencia por evidenciar lo que sucede en Venezuela contrasta terriblemente en México con la realidad de un país como el nuestro, que tiene las mismas o peores circunstancias que en dado caso deberían llevar a que hubiera también una denuncia internacional y una concertación de voluntades de países que pidieran que hubiera una intervención diplomática en México en defensa de los derechos humanos, en protección de los periodistas, en protección de activistas, sindicalistas, defensores de causas sociales, que con frecuencia reciben el abandono, no solo la acción del Estado y los poderes contra ellos, sino además el abandono mediático, como si esto fuese la normalidad. Bien, pero hoy les quiero comentar acerca de algo que me parece que es muy significativo en los tiempos políticos y electorales que corren. Estamos viendo cómo tres jinetes, Felipe Calderón, Margarita Zavala y Vicente Fox, hacen esfuerzos descomunales por tratar de convencer a los mexicanos de que están deseosos de hacer cosas para el bien del país, que luchan por los mejores valores de esta comunidad. Y sin embargo, a Margarita Zavala en San Luis Potosí y a Felipe Calderón en Cancún los han recibido con gritos puntuales, asesinos, se les ha dicho, asesinos, por considerar que la gestión de Felipe Calderón y el acompañamiento solidario de Margarita Zavala con las acciones de ese gobierno, pues produjeron la descomposición de nuestro país, la enorme cantidad de muertos, secuestrados, desaparecidos, que se cuentan en cantidades verdaderamente no solo estremecedoras, sino que deberían de escandalizar a esos mismos medios que se escandalizan por hechos menores y por circunstancias menores. A Margarita y a Felipe los persigue el pasado, los persigue un pasado muy cercano,
no solo el del fraude electoral, no solo el de la descomposición del aparato institucional de la Presidencia de la República, que ya había sido descompuesto por el lenguaraz y desbocado de Vicente Fox, que además de esa vocación por la soltura declarativa, pues también fue quien dio la puntilla a procesos institucionales por su ignorancia, su incapacidad, por el abuso y por la vocación de enriquecimiento de él, de su esposa, la señora Marta Sahagún, de familiares de ambos, entre ellos los hijos de apellido Briviesca de la señora Sahagún. El propio Vicente Fox ahora ha anunciado en los medios de comunicación internética que él tiene deseos de seguir luchando por mi México, ha dicho él, como si durante 6 años hubiera hecho verdaderamente cosas importantes por este México, cuando fue todo lo contrario, el despilfarro de los excedentes financieros que produjo el petróleo, el abandono ante poderes y ante fuerzas como el crimen organizado. En fin, pues ahora Vicente Fox dice que él tiene la voluntad y el deseo de seguir luchando por su México y que propone que haya un diálogo en el cual pues los ciudadanos se pongan de acuerdo para ver de qué manera se puede luchar ahora para mejorar al país. Recuerden que acaba de anunciar Vicente Fox que él tiene sus mañas y con esas mañas va a encargarse personalmente, dijo, de impedir que llegue a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí los tenemos a estos 3 personajes en una situación, creo yo, grotesca, descompuesta, descuadrada. Felipe Calderón, sin ocultar sus pretensiones impositivas, sin ocultar que él es el poder tras el trono, o el poder que pretende instalarse atrás del presunto trono que recupere la esposa Margarita. Margarita, terriblemente complicada en sus comparecencias ante reporteros o en declaraciones públicas, tropezando siempre, repitiendo ideas muy generales, muy vacías, sin entrar al fondo del asunto que le plantean los periodistas y sin proponer cosas realmente profundas, más que cuando le dan textos a leer y entonces puede plantear cosas, pero en general creo que la prueba de la declaración pública, de la improvisación declarativa, de la confrontación verbal, no le está funcionando bien a Margarita Zavala. Y por otro lado tenemos, como les digo, ahora la aparición de ese personaje tragicómico de la política mexicana que ha sido Vicente Fox Quesada. Bien, me dicen por aquí, Víctor Betancourt dice, Fecal actuó igual que Peña en la Ibero. Pedro Petrikovsky Marín dice, Videgaray sigue instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el fraude del Estado de México? Ya no me pregunten porque me crucifican cuando yo digo, ¿y en qué quedó el interés de la gente que luchó, que se contrapunteó, que se peleó, que defendió la postulación de Delfina Gómez? ¿Se acuerdan de un personaje que se llamaba Delfina Gómez Álvarez? ¿Qué pasó con Morena? ¿Qué pasó con Delfina? ¿Qué pasó con los que sufrieron golpeteo físico, político, defendiendo la causa de Morena? Nada, eso ya se acabó, quedó en el pasado, fue una estación de paso rumbo a la estación final, que es 2018. El mismo personaje que mantuvo la tensión creciente en el Estado de México, que fue López Obrador, es el mismo personaje que en menos de 2 semanas dijo, nos robaron la elección, y se acabó. Jugó béisbol en Chiapas y luego continuó con esta gira de adhesiones con los acuerdos de unidad, muy polémicos, por cierto, porque pues sigue la leva, el reclutamiento, el reciclamiento de personajes complicados. Fox es un canguro, no es mexicano, es una ratota australiana, que lo manden allá, que nos hace Australia para tratar de enviarle a un personaje así, creo que no. Margarita es una mínima figura política sin propuestas y sin visión hacia un desarrollo de este país. AMLO, el distractor número 1, dice, hace flores
8. Preocupa el panorama de la tragicomedia constante. Pues sí, ¿quién será el candidato del PRI? No sé, pero van a montar un espectáculo de presunta contienda interna. Se dice que le van a dar permiso a los diferentes aspirantes para que hagan una especie de precampaña y que luego digan que fueron los únicos que tuvieron un proceso realmente democrático y aprovechar los tiempos para promoción y difusión. Pero bueno, aún no está claro. Yo sigo pensando que uno de los personajes que están por ahí en ese proceso de destape es José Antonio Meade Curibreña, a quien el propio Luis Videgaray señaló hace poco en una fotografía en Twitter diciendo: llevamos 30 años caminando juntos. Los del PRI están preparando el fraude para la presidencia. Pues claro, si ya lo pudieron instalar sin problema en el Estado de México, ¿qué haría que se abstengan de practicar el mismo esquema y sistema a nivel nacional? Pues sería lo mismo. Morena debe impugnar. Morena está impugnando por la vía legal, por la misma vía legal que no ha tenido nunca ninguna consecuencia positiva para Morena ni para el PRD con López Obrador o con otros dirigentes o candidatos. ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a Imagen? Sí, mañana estaré en Imagen en la noche, después de las 10:30 de la noche, en el noticiero que conduce Ciro Gómez Leiva. Estaremos Juan Ignacio Zavala y yo hablando del espionaje a periodistas y activistas. Este miércoles a las 10:30 de la noche, pasadita a las 10:30 de la noche, en Imagen TV. ¿Y solo Morena tiene que luchar? No, pues claro que no. Pero Morena es la expresión de un movimiento social que viene desde 2006 y que devino, por decisión de un grupo de ese movimiento, en un partido que es Morena. Y bueno, pues ellos son los que han planteado esa vía de la lucha electoral y específicamente en el Estado de México, pues sí creo que a Morena le tocaría pelear. Saludos, Julio, no dejaré de verte en Imagen TV, muchas gracias. Eso me dice Vicky Vidal. Yo le tengo una propuesta a AMLO y al PRD para que hagan una alianza. Aguas con Pegasus. Pegasus, digo, el espionaje es una realidad permanente en la política mexicana y pues lo sabemos los periodistas, los activistas, los opositores, sabemos que siempre hay esa intervención telefónica, computacional, pero afortunadamente ahora se han tenido pruebas y detalles que hacen que haya un movimiento interesante de impugnación ante el cual se exige que Peña Nieto y su gobierno respondan qué es lo que está sucediendo. No digas eso, Julio. Cuando el plantón en Reforma lincharon a AMLO, por favor. El propio plantón de Reforma fue definido luego por el propio López Obrador como una vía para evitar que hubiera desbordamiento de los ánimos en 2006. Yo lo llamo en mi libro Encabronados, digo que es la vía lenitiva, que es la vía para ir suavizando, ablandando. Eso es lo que se hizo con el plantón en Reforma, suavizar, ablandar, para que tuviera una salida tranquila y se volviera a las siguientes elecciones. Y además, si fue un error tan grave lo del plantón, no es la única vía de protesta. Y si finalmente no se va a protestar ante un fraude electoral por temor a lo que digan los medios, por temor a lo que planteen en rechazo, en crítica, en denuncia, pues entonces sí que, ¿cuál es el sentido de todas estas luchas electorales? Fox debe de renunciar a pensión y debe de ir a un laboratorio a ser analizado como bestia que es. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Lo de verdad e inverosímil es que aún no haya personas que comulguen con tales politiquillos panistas, dice Paulo Longinos Gómez. ¿Por qué darle importancia a este loco de Fox? Dice Salvador. Me envían saludos desde Quebec, Miranda. Fox no sabe qué hacer para llamar la atención. Bueno, pues les agradezco la atención y estaremos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Como siempre, es un placer saludarlos. Hasta mañana.